Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. El tema de hoy es cerebro y espacio, como ya sabrán. Y es una coincidencia que el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año haya sido concedido a 3 neurocientíficos que han tratado este tema, que son el norteamericano John O'Keefe, al que yo conozco de los años 70, publicó un libro que se llama el hipocampo como un mapa cognitivo, el año 1978, y 2 noruegos, May-Britt y Edward Moser, que también descubrieron células, como vamos a ver, que tienen que ver con el hipocampo. Es decir, que ha sido una coincidencia porque estos temas, es decir, que yo no tiene nada que ver, dicho sea, porque estos temas se entregan al colegio con un año de antelación. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema. Lo primero que hay que decir es que el cerebro está en relación con el movimiento. Y eso lo prueba el hecho de que hay unos animales muy primitivos que se llaman ascidias, ahora veremos quiénes son, que pertenecen al subfilo Urocordata y que están en todos los mares del planeta. Estos animales primitivos, cuando están en un periodo larvario, es decir, cuando son larvas, tienen una notocorda, es decir, un aparato nervioso. Esto que ven aquí, pues es una especie de médula espinal, como ven, un aparato nervioso. Esta es la larva de estos animales. Pero lo curioso es que cuando estos animales se hacen sésiles, es decir, cuando se asientan en una roca y se quedan ya fijos para siempre, pierden este germen del sistema nervioso, el sistema nervioso es reabsorbido. Y esto indica que solo animales que se mueven necesitan un sistema nervioso. Vamos a ver 2 ejemplos de estos animales que habrán visto alguna vez. Estas son las ascidias, ya están fijas en una roca y ya no tienen, como ya no están en el periodo larvario, han reabsorbido su sistema nervioso. Este es otro ejemplo de ascidias, más bonitas si acaso, fijas en las rocas, en la profundidad del mar. Así que, repito, cuando estos animales se fijan y ya no se mueven, el sistema nervioso desaparece. Y por eso se dice que el sistema nervioso es imprescindible para animales que se mueven, pero animales que no se mueven no lo necesitan. Y esto se ha comparado con aquellos profesores que cuando una vez consiguen un puesto fijo en la universidad, pues parecen que reabsorben su sistema nervioso. Es decir, que desde el punto de vista del sistema nervioso se puede decir, sin temor a equivocarse, que al principio no estaba la palabra, al principio estaba la acción, desde el punto de vista del sistema nervioso. Ahora bien, para moverse y para dirigir el movimiento es necesario orientarse en el espacio exterior. Y esta orientación espacial tiene que haber sido, lógicamente, una función muy antigua en la evolución. Cada vez que nos movemos, generamos informaciones sensoriales de muchos receptores. Por ejemplo, pues receptores de los músculos, receptores de los tendones, receptores de la piel, receptores de la visión, de la audición, del aparato vestibular, el que regula el equilibrio, la cabeza, etc. Y en general de todos los receptores sensoriales del cuerpo. Y sin embargo, a pesar de todos estos cambios continuos de aferencias que llegan al sistema nervioso, lo que llama la atención es la facilidad con la que nosotros somos capaces de seguir con atención las cosas que nos rodean y movernos en ese espacio sin problema. Así que la cuestión que se plantea es la siguiente. Aquí hay sitio delante, si quiere sentarse aquí delante, por favor. ¿De acuerdo? Así que la cuestión que se plantea es la siguiente. ¿Cómo conseguimos construir una representación del espacio que nos permita planificar nuestros movimientos y orientarnos en ese espacio exterior sin gran esfuerzo? Y la respuesta a esta pregunta y las investigaciones que dieron lugar a que se pudiera responderla es lo que le ha valido, como he dicho, al estadounidense John O'Keefe
y al matrimonio noruego May-Britt y Edward Mozart para conseguir el Premio Nobel de Medicina o Fisiología del año 2014. En los hemisferios cerebrales, la información visual se procesa de manera serial. Primero, las aferencias llegan a lo que se llama la corteza visual primaria, aquí en el lóbulo occipital, también llamada V1, y luego esa información se procesa en distintas áreas, V2, V3, V4, 7, incluso 8, etc., hasta el punto de que en mamíferos, sobre todo en macacos, pero también en el ser humano, lógicamente, prácticamente un tercio de toda la corteza cerebral está dedicada a la visión. Somos animales visuales por excelencia. Y yo creo que lo seremos más si hay una mutación, porque estamos constantemente delante de pantallas de televisión, mirando los smartphones y la televisión, etcétera, y el ordenador, con lo cual, si hay alguna mutación, será para conseguir mañana probablemente un cerebro con una mayor disposición de la corteza para recibir la información visual. Hay más de 30 partes de la corteza dedicadas a la visión, cada una de ellas encargadas de un aspecto de la visión, por ejemplo, la forma, el movimiento, el color, etcétera, etcétera. De las áreas visuales primarias, es decir, de las que vemos aquí en el lóbulo occipital, parten dos vías. Una se dirige hacia el lóbulo temporal, así que desde aquí va una vía que se dirige hacia el lóbulo temporal, que es este, y se llama la vía ventral, como ven aquí, y también se la ha llamado la vía del qué. ¿Por qué? Pues porque juega un papel crucial en el reconocimiento de los patrones visuales, de las características y propiedades de los objetos y también del reconocimiento de las caras. Hay un giro, ya saben que aquí tenemos, en el cerebro tenemos surcos y giros. Pues hay un giro en la parte inferior del lóbulo temporal, cuya lesión hace que el paciente ya no pueda reconocer las caras familiares, ni incluso la propia en el espejo. Desde luego no de su mujer o del marido o de los amigos y familiares. Ese es un síntoma que se llama prosopagnosia, incapacidad de conocimiento de las caras. Traducción del griego, agnosia, no conocimiento, sin conocimiento del griego, y prosopos es la cara, así que incapacidad de reconocimiento de caras. Esa es la vía del qué. Mientras que la vía dorsal que vemos aquí, que se dirige hacia el lóbulo parietal, es la vía del dónde, se llama la vía del dónde. ¿Por qué? Pues porque es fundamental para la percepción del espacio, la localización de los objetos en el espacio y la guía espacial de las acciones. Hay que decir lo siguiente, el cerebro puede dividirse en dos partes, en realidad. Una parte, ese es el surco central, luego lo vemos mejor. Toda la parte anterior del lóbulo frontal está dedicada a la acción, a los movimientos, y la parte posterior a la sensorialidad, es decir, la visión, la audición en el lóbulo temporal y la sensibilidad del cuerpo, la somatosensorialidad en el lóbulo parietal. Por tanto, si el lóbulo parietal está dedicado, como he dicho, a la percepción del espacio y la localización de los objetos en el espacio, es importante para la guía de las acciones. Luego tiene que tener unas relaciones muy estrechas con el lóbulo frontal. Es decir, que cuando, por ejemplo, queremos agarrar, localizar y agarrar un objeto, pues la vía dorsal se encarga de la localización del objeto y de luego de preparar la acción que se realiza por la corteza visual, la corteza motora, para conseguir alcanzar ese objeto. Así que la corteza parietal está considerada como el área responsable de la percepción espacial, porque cuando se lesiona las áreas parietales, se deteriora la cognición espacial. Y el lóbulo parietal se puede dividir en una región, aquí tenemos el cerebro aquí tenemos otra vez el lóbulo, el surco frontal, delante está la corteza motora primaria, por eso se llama el área, el giro precentral. El giro postcentral, es este en morado, está dedicado a la percepción del cuerpo, de las partes del cuerpo. Luego veremos
cómo se realiza eso. Y luego tenemos toda esta parte de aquí, que es el lóbulo parietal. Hay una parte superior y hay una parte inferior que está aquí en gris. Muy bien, la región superior está relacionada con la somestesia, es decir, con la percepción táctil de las partes del cuerpo, mientras que la región inferior sirve a la cognición visoespacial. Visoespacial es un término que significa espacialidad guiada por la visión. En esta parte del lóbulo parietal hay una zona en esta región que está dedicada al lenguaje, que es el área de Wernicke, la parte sensorial del lenguaje. Si se lesiona esta área de Wernicke, que es un neurólogo alemán, pues el paciente no entiende lo que se le dice. Él puede hablar, porque la región motora está naturalmente localizada aquí en el lóbulo frontal, en el área de Broca, que es un anatomista francés. Pero en el área de Wernicke, cuando se lesiona esa región, pues el paciente puede hablar, pero no entiende lo que le dice, porque la parte sensorial del lenguaje está dañada. Es curioso, porque estas regiones están lateralizadas en el hombre, fundamentalmente al lóbulo izquierdo en la inmensa mayoría de las personas. Mientras que en la mujer está bilateralizado el lenguaje, más bilateralizado, es decir, está representado en ambos hemisferios. ¿Eso significa? Bueno, pues que la orientación guiada por la visión, es decir, del lóbulo espacial, es peor en la mujer que en el hombre. Sin embargo, la fluidez verbal es mayor y el reconocimiento de los objetos también es mayor en la mujer. Gracias a que en el otro lado, en el lado derecho, tenemos también en la mujer una representación del lenguaje, cosa que en el hombre generalmente no tiene. Y claro, esta región del lenguaje ocupa espacio que está normalmente dedicada a la orientación espacial, y esa es la razón por la cual muchas veces, por término medio hay que añadir siempre, la orientación espacial o visoespacial en la mujer suele ser peor que en el hombre. La mujer tiene otras ventajas que no vamos a llegar a entrar en ello. Luego, me detengo tanto en el lóbulo parietal porque la orientación en el espacio depende de dos estructuras fundamentalmente, como vamos a ver. El lóbulo parietal, pero también el hipocampo, que es por lo que han recibido el premio Nobel estos investigadores que mencioné al principio. Aquí tenemos el cerebro de un macaco, de un mono, y vemos que en la corteza parietal hay una región que se llama el área parietal, intraparietal lateral, LIP, lateral intraparietal lóbulo, es decir, área parietal intraparietal lateral, y luego hay otra área intraparietal ventral, que es VIP, como ven aquí. Muy bien, la lateral, esta parte de aquí, es importante para la atención espacial, la atención que prestamos al espacio exterior. Y el área ventral, este VIP que ven aquí, es donde se reúnen informaciones de la visión y del cuerpo somatosensorial para la representación del espacio. Hay un neurólogo húngaro que se llama Rudolf Balint, que en 1909 describió un síndrome que se llama así, síndrome de Balint, y descubrió toda una serie de síntomas que hoy se agrupan bajo ese síndrome y que era el resultado de lesiones en el lóbulo parietal. ¿Y cuáles son los síntomas de este síndrome de Balint? Bueno, pues tenemos en primer lugar apraxia ocular. Apraxia es una palabra que proviene del griego. A es una partícula privativa que puede traducirse por sin y praxis por acción, de tal manera que podría ser sin acción. Y al ser apraxia ocular significa la dificultad de ejecutar movimientos oculares para seguir objetos con la vista. Estos pacientes no pueden seguir los objetos con la vista, tienen dificultades. Luego tienen también una incapacidad para percibir muchos objetos al mismo tiempo, y eso se llama simultagnosia, sin acción simultáneas, apraxia o agnosia es sin conocimiento simultáneo, sin conocimiento, sin poder percibir muchos objetos al mismo tiempo. Y finalmente el tercer síntoma es una inexactitud para alcanzar metas visuales. De nuevo, ataxia óptica, es decir,
sin orden óptico, dificultades para alcanzar metas visuales. Y todos estos síntomas revelan un deterioro de la guía visual de los movimientos y en general de la cognición espacial. Lo que parece que está clarísimo que los efectos espaciales se producen cuando hay lesiones del lóbulo parietal. Curiosamente, muy especialmente del lóbulo parietal derecho, que atiende a ambos hemispacios. El espacio se divide en dos, un hemispacio izquierdo y hemispacio derecho. Y el lóbulo parietal derecho atiende a ambos espacios. De manera que cuando se lesiona el lóbulo parietal derecho, aparece un síndrome que se llama síndrome de negligencia. ¿Qué significa? Pues significa que el paciente no presta atención a la mitad del espacio contralateral, al hemispacio izquierdo. Es decir, no significa que el paciente no reciba la información visual. Se han hecho test y se sabe que el paciente recibe esa información del hemispacio izquierdo, pero no lo atiende y por tanto es incapaz de orientarse en ese espacio, no lo atiende. De manera que los pacientes en los hospitales, cuando van por los pasillos, giran siempre a la derecha, nunca a la izquierda, porque la izquierda no existe para ellos. Son pacientes que cuando se les da un libro empiezan a leer en la mitad de la página hacia la derecha. La mitad izquierda ni siquiera la atienden, la ven pero no la atienden. Si son hombres se afeitan solamente la mitad de la cara. Y cuando tienen que dibujar objetos, dibujan generalmente solamente la mitad derecha del objeto. Aquí tienen, por ejemplo, algunos de los datos. Se le dicen que pinten un reloj y la parte izquierda, casi toda entera, dejan de pintarla porque no la atienden. Lo mismo ocurre con la mitad de este dibujo. Esta señora, todo el brazo aquí falta, o aquí la rueda anterior de la bicicleta, etcétera, y una parte del manillar. Pues bien, por todos estos hechos, pues queda bastante claro que la corteza parietal posterior juega un papel esencial en la percepción espacial. Y las lesiones, tanto en monos como en humanos, llevan a deficiencias en la percepción y la acción espaciales. Porque claro, si nos falta la percepción espacial, luego la acción también tiene que fallar. Cuando se analizan las descargas de las neuronas que están en esa parte del cerebro, el lóbulo parietal, nos encontramos que construyen esas células una representación del espacio. ¿Y cómo lo hacen? Pues combinan señales que proceden de múltiples modalidades sensoriales. Como he dicho antes, visión, audición, aparato vestibular, el equilibrio e información del cuerpo. Y toda esta información lo pasa naturalmente al lóbulo frontal para las acciones motoras. Es curioso porque estas neuronas parietales representan localización espacial, pero relativas a distintos marcos de referencia. Por ejemplo, hay neuronas que tienen como marco de referencia los ojos, otros tienen como marco de referencia la cabeza, etc. Es bastante complicado. Como he dicho, las neuronas de la corteza frontal que están encargadas de la motricidad, del control motor de la conducta, estas neuronas también tienen que tener una representación espacial y, desde luego, una estrechísima relación con las neuronas parietales para poder orientar sus acciones en el espacio exterior. Además, las neuronas frontales tienen una ventaja y es que mantienen esa localización espacial en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una característica del lóbulo frontal. Es aquella memoria que solamente dura un par de minutos y que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando nos dicen el número de teléfono y lo conservamos hasta que lo marcamos. Luego después se olvida enseguida. Pero esos pocos minutos sirven para mantener la memoria y naturalmente es importante para las acciones futuras. Y eso es una característica del lóbulo frontal. Además, en la corteza motora primaria que vimos anteriormente, que está delante del surco central o fisura de Rolando, las neuronas también codifican la dirección de los movimientos. Y luego hay una corteza premotora, si recuerdan, aquí tenemos la corteza motora primaria, este es el surco central o fisura de Rolando, la corteza sensorial primaria, la corteza motora primaria, la corteza premotora. En la corteza premotora
se codifican las localizaciones en relación con el cuerpo. Y aquí tenemos también representado el área de Broca que les mencioné anteriormente, que es la parte motora del lenguaje, en el lóbulo frontal. Si se lesiona esto, el paciente no puede hablar. Y si se lesiona el área de Wernicke, que se recuerden que hemos dicho es la parte sensorial del lenguaje, el paciente puede hablar, pero no entiende lo que le dice. Luego, toda esta parte, como ven, delante del surco frontal, está dedicada a la motricidad. Pues bien, esa es una parte dedicada al espacio, el lóbulo parietal. Y ahora vamos a ir al hipocampo, que es la otra región del cerebro que está en relación con la espacialidad. El hipocampo es una región que se encuentra, es esta en azul oscuro, que se encuentra en las profundidades del lóbulo temporal. Esto que ven aquí es la amígdala. La amígdala está en relación, es la que alerta de cualquier peligro importante para la supervivencia. Si vemos una serpiente, inmediatamente la amígdala se pone en marcha y avisa a todo el cerebro de que hay que salir corriendo. Se llama amígdala porque la amígdala en griego significa almendra, aunque a mí me parece más bien una ciruela. Y el hipocampo se continúa, como ven aquí, con el fornix, que es una palabra latina que significa arco, y está en contacto con otras regiones del cerebro emocional o sistema límbico. Se llama fornix porque fornix antiguamente en la ágora latina eran los arcos de la plaza, y ahí se ponían a vender su mercancía las prostitutas, y por eso fornicare viene de ahí. Fornicare viene de la palabra fornix. Y esto que ven aquí en azul claro es el cuerpo calloso, que son nada menos que 200 millones de fibras que unen un hemisferio con el otro. Aquí, como vemos, está cortado. Pues bien, que esta región, el hipocampo, está en relación con la memoria. Y está en relación con dos tipos de memoria. La memoria autobiográfica, por ejemplo, yo estuve ayer en el Museo Thyssen, ¿no? Pues es una autobiografía de la persona que refiere lo que ha vivido a lo largo de su vida. Pero también está en relación con la memoria espacial. Y esto se descubrió por una lesión que sufrió un pobre chaval, que ya ha muerto porque es bastante mayor, que es este señor, aquí cuando es joven. Se llamó durante muchos años el paciente HM. Ahora se sabe, bueno, el paciente HM se llamaba para proteger su privacidad. Ahora que ya ha muerto, sabemos que se llama Henry Moleson, de Estados Unidos, y que sufría de epilepsia en ambos hemisferios, epilepsia del lóbulo temporal en ambos hemisferios. Entonces los neurocirujanos, espero que no haya ninguno en la sala, en aquel momento eran muy brutos, y le extirparon grandes porciones de los lóbulos temporales, incluidos ambos hipocampos. Consecuencia, el paciente, que ha muerto hace poco, el año 2008, los ataques epilépticos desaparecieron, eso sí es verdad. Pero el paciente sufrió de una muy grave amnesia anterógrada. ¿Qué significa amnesia anterógrada? Pues que todo lo que vivía hacia adelante, anterógrada, desaparecía al cabo de una hora. Conservaba la la memoria retrógrada, es decir, conservaba todo lo que había vivido hasta la operación. Pero a partir de la operación, todo lo que vivía al cabo de una hora desaparecía de su memoria. Y por eso se sabe que el hipocampo está en relación con la memoria. Y este pobre enfermo, cada vez que entraba el médico, entraba a hacer la visita todos los días, lo saludaba como si no lo conociese, porque se había olvidado que el día anterior el médico había estado allí viéndolo. Y cuando le contaban, por ejemplo, que su tío, que era una persona que él quería mucho, había muerto, pues lloraba cada vez que se lo contaban, porque se había olvidado de que se lo habían ya contado en otra ocasión. Sin embargo, y esto es importante para los estudios que se realizaron después, la memoria operativa, es decir, aquella memoria que nosotros utilizamos para las habilidades motoras, por ejemplo, montar en bicicleta, esa no se olvida. Luego, eso significa que no estaba localizada. Memoria operativa y motora no está localizada en el hipocampo. Hoy se sabe que esa memoria operativa depende de los ganglios basales, que son unas estructuras, unos núcleos de células que están en el centro del cerebro, por debajo de la corteza, y del cerebelo que está aquí detrás, como bien sabrán. Pues bien,
La amnesia, que resulta de lesiones del hipocampo, tiene un componente espacial, como hemos dicho. Y la memoria espacial hoy se sabe perfectamente porque con técnicas modernas de neuroimagen se ha podido saber que esta estructura, el hipocampo, es mayor en los taxistas londinenses, ya lo he mencionado en otra ocasión. ¿Por qué? Pues porque los taxistas londinenses tienen que aprender unas 320 rutas en la ciudad y orientarse espacialmente en calles y lugares de interés. Es decir, que el examen para conducir un taxi en Londres es el más duro de todo el mundo. Y con las técnicas de neuroimagen, sobre todo resonancia magnética funcional o el PET, la tomografía por emisión de positrones, se ha podido mostrar que el hipocampo de esos taxistas es mayor en ellos que comparado con el hipocampo en ciudadanos normales que no tienen que hacer estos exámenes. Claro que posteriormente, hará unos 10 o 15 años, se ha descubierto que hay neurogénesis en el hipocampo, es decir, que las neuronas del hipocampo se pueden multiplicar. Cuando yo era estudiante, en el siglo pasado, no habíamos aprendido que las neuronas no se dividen. Son las únicas células del cuerpo que no proliferan, que no se dividen. Sin embargo, ahora se ha descubierto que efectivamente en el hipocampo hay neurogénesis, lo cual no es extrañar que en los taxistas londinenses aumente el tamaño porque probablemente se proliferan las células encargadas de la orientación espacial en el espacio. Hoy se busca con mucho interés la posibilidad de que haya también neurogénesis en la corteza cerebral. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, está todavía por ver, porque naturalmente en la corteza están todas las funciones mentales. Si tuviésemos neurogénesis en las funciones mentales, entonces eso sería importante para educar a los niños a mejorar sus funciones con la esperanza de que las neuronas encargadas de ello se multipliquen. Por eso es tan importante la búsqueda de neurogénesis en la corteza cerebral. Naturalmente, el paciente HM, Henry Molaison, no podía aprender ni encontrar el camino en cualquier barrio que no conocía. Y los pacientes con lesiones en el hipocampo tienen dificultades cuando se les requiere que inspeccionen una escena con muchos objetos y que recuerden luego la localización de los objetos. Pues bien, por todo lo dicho, parece que está claro que el hipocampo tiene un papel tanto en la memoria espacial como no espacial, sobre todo la memoria episódica, se llama autobiográfica, etc. Cuando un animal se mueve en el espacio, de su entorno puede seguir la ruta emprendida combinando la información de 3 distintas células del hipocampo, que son los que han dado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina este año. Se llaman las células del lugar, place cell en inglés, las células de la dirección de la cabeza, direction cell, como ven aquí, y las células cuadrícula. Esta integración, es decir, cada una de estas células encargadas están en sitios diferentes. Como ven, por ejemplo, las células del lugar están en el hipocampo, y eso fue lo que descubrió O'Keefe, fundamentalmente, el primero de los investigadores que mencioné antes. Luego las células de dirección están en el subículum, que es otra región paralela al hipocampo, y en la corteza entorrinal, cuyas aferencias entran en el hipocampo, están colocadas las células cuadrícula. Y todas ellas contribuyen a la integración, a una especie de GPS cerebral. Tenemos un GPS en el cerebro. Y esta integración de la ruta produce una sensación de posición que es independiente del entorno visual inmediato. Así que el sistema de integración de la ruta depende de las llamadas células de cuadrícula, y a diferencia de las células del lugar, que generalmente tienen unas descargas muy simples, las células cuadrícula que están aquí de la corteza entorrinal tienen una multitud de campos de descarga dispuestos en un patrón hexagonal muy regular, que es el que nos sirve para orientarnos en el espacio. Curiosamente, O'Keefe en los años 70 lo que descubrió en las células del lugar es que esas células en el propio hipocampo
descargaban cuando el animal se encontraba en un sitio determinado, la rata en este caso, se encontraba en un sitio determinado, pero no en otro. Luego, había células encargadas de avisar a la rata o al cerebro de la rata que se encontraba en un sitio del espacio y no en otro. Así que cuando lesionamos el hipocampo también se producen deficiencias de las memorias con contenido espacial, sobre todo de la memoria que se llama navegacional en inglés, porque nos sirve para navegar en el espacio. El espacio externo se suele dividir en espacio corporal, espacio egocéntrico y espacio alocéntrico. El espacio corporal está representado en la corteza sensorial, que es la que vamos a ver a continuación. Finalmente, como ven, es una... bueno, aquí están las regiones, es el hipocampo, otra vez, la corteza entorrinal, donde están las células cartográficas, etc. Y luego tenemos aquí la representación en la corteza sensorial, en esta parte del cerebro, en ambos lados, del homúnculo, es decir, del cuerpo, que no corresponde al cuerpo normal, sino que depende naturalmente de la cantidad de receptores que tenga cada parte del cuerpo, de manera que la mano, que la utilizamos muy a menudo, está mucho mejor representada que, por ejemplo, pues la muñeca o el antebrazo, que apenas usamos. Para la fonación, es decir, para el lenguaje, utilizamos, bueno, para muchas otras cosas también, utilizamos los labios, la lengua, etc. Es decir, todo este aparato fonológico está muy bien representado. Como ven, la parte de la frente, y eso apenas representada, la espalda tampoco, y los pies también, porque lógicamente los utilizamos para andar. Luego, la representación sensorial depende no del tamaño de la parte del cuerpo, sino de la cantidad de receptores que ese cuerpo tenga. En la espalda apenas tenemos receptores y está muy mal representada en la corteza sensorial. Así que el espacio corporal está representado en esta región del cerebro. El espacio egocéntrico se refiere a los estímulos, a la representación de los estímulos periféricos que están en referencia con el cuerpo del observador. Y una de las regiones que se encargan de este proceso es la región occipito-parietal, porque está en relación con tareas visoespaciales, como hemos dicho anteriormente. Y los términos egocéntricos son izquierda, derecha, delante y atrás, es decir, la orientación con respecto al cuerpo. Mientras que en el espacio alocéntrico, el entorno sirve como marco de referencia para un sistema de coordenadas que es independiente del observador. Y los términos alocéntricos son los siguientes: norte, sur, este y oeste, es decir, son los términos del espacio. Pues bien, la navegación espacial u orientación, también orientación en el espacio exterior, es importante para toda una serie de funciones, como por ejemplo, imagínense la búsqueda de comida en antaño, o los animales, la huida a un lugar seguro, la conducta parental, la conducta de los padres con respecto a sus hijos, la conducta reproductiva, el regreso al nido o a la madriguera, etc. Y para ello el aprendizaje y la memoria son fundamentales. Y la orientación en el espacio, como he dicho, depende del hipocampo y de la corteza parietal. Y hay dos tipos, se suele decir que hay dos tipos de navegación espacial. La una es la ruta que nos levantamos, por ejemplo, para ir a beber algo durante la publicidad en la televisión o simplemente durante la noche para ir al servicio, etc. Que seguimos una ruta muy conocida. Y la otra es un tipo de navegación que hacemos cuando conducimos, por ejemplo, desde el trabajo a casa, pero nos encontramos o una construcción o una desviación, etc., y tenemos que orientarnos en un espacio que no conocemos. El primer tipo, la ruta esta, como se dice, una ruta ya muy caminada, que es muy acostumbrada, habitual, gracias. Pues bien, la ruta habitual depende de los ganglios basales, que son estructuras que están en relación con la motricidad y que recogen y almacenan todas las habilidades motoras, como he dicho antes. ¿Recuerdan? Las habilidades motoras, la memoria de las habilidades motoras no depende del hipocampo, depende, porque las conservaba este paciente, sino que dependen de los ganglios basales y del cerebro. Pues bien,
En el ganglio basal están todas las habilidades motoras, incluida la ruta habitual. Sin embargo, el segundo tipo de navegación, cuando tenemos un espacio que no conocemos y hay que orientarnos en ese espacio, entonces sí, depende del hipocampo y depende de estos tres tipos de células que he mencionado. Vamos a suponer que vamos a tomar una taza de café. Para ello, ¿qué es necesario hacer? Primero, localizar la taza en el espacio. Ya tenemos cuáles son la vía visual, la vía del dónde, la corteza parietal. Eso ya lo saben. Luego, mover el brazo para poder llegar hasta la taza. Eso lo hace el lóbulo frontal, la corteza motora primaria, la corteza premotora, planifica el movimiento, la corteza motora lo realiza con las conexiones con la médula espinal, las motoneuronas de la médula espinal que están en conexión con los músculos. Luego, por tanto, también esa vía la conocemos. Y luego tenemos que agarrarla, es decir, hacer una maniobra de precisión con los dedos y sostenerla para que no se caiga y finalmente llevárnoslas a la boca para beber el contenido, en este caso café. Así que los sistemas sensoriales y motores tienen primero que localizar la taza en el espacio. Yo le estoy contando esto porque los robots modernos tienen enormes dificultades, los que trabajan con robots, para realizar cosas tan sencillas que para nosotros son como este ejemplo que les he puesto de agarrar una taza de café. Pues tienen dificultades enormes, porque fíjense que son muchos problemas que hay que solucionar. Primero, como he dicho, localizar la taza en el espacio y luego transformar esa localización espacial en un movimiento del brazo para alcanzarla. Es decir, que desde la corteza parietal tienen que ir la información espacial a las motoneuronas de la corteza motora para que se planifique un movimiento adecuado para alcanzar la taza. Luego hay que codificar las propiedades físicas de la taza. Lo tiene que saber el cerebro, si no se puede equivocar, porque si no calcula cuál es su peso, ni cuál es el tamaño, etcétera, pues realmente no puede coger la taza adecuadamente. La forma, el tamaño, el peso, etcétera. Y luego se puede suponer, se ha podido suponer, que alcanzar y agarrar son dos movimientos distintos, secuenciales. Primero hay que alcanzar y luego agarrar. Pues no, señor, parece ser que tienen lugar uno detrás del otro en la corteza motora. Es decir, que no son dos actos distintos, sino que tienen lugar simultáneamente. Imagínense esto para trasladarlo a un robot. Pues bien, la velocidad y la aceleración del alcance y del agarre dependen de la localización, de la distancia, de la orientación, del tamaño, de la forma del objeto, etcétera, etcétera. Muchos. Y aparte de la información sobre el objeto, el sistema motor necesita también información sobre el estado del brazo. ¿Cómo recibe el cerebro información sobre el estado del brazo? ¿Dónde está el brazo, etcétera? Pues gracias a los receptores que tenemos. Tenemos receptores en las articulaciones. Cada vez que movemos una articulación, los receptores envían información. Además, el movimiento produce, naturalmente, receptores musculares que descargan. Receptores musculares, receptores articulares. La piel también se estimula, receptores cutáneos, etcétera. Es decir, todas esas informaciones llegan sobre el estado del brazo, la postura y el movimiento, y la posición de la mano con relación a la meta. Pues bien, todas estas operaciones se realizan con la corteza motora primaria, la corteza premotora y naturalmente la parietal, que es la que lleva la información, como he dicho, de visoespacial. Muchas neuronas de la corteza parietal descargan durante los movimientos de los ojos, otras descargan con los movimientos de los brazos o manos y cuando un animal explora con atención el entorno. Y las neuronas descargan muy fuertemente cuando un mono, por ejemplo, alcanza la mano para agarrar un objeto, pero no lo hace cuando el mono realiza otros movimientos distintos. Es decir, que hay neuronas especializadas en tipos de movimiento. Así que algunos autores han planteado la hipótesis, que parece lógica por lo que sabemos, de que la función primaria de la corteza parietal es extraer información sobre el mundo externo y sobre el propio cuerpo para planificar y guiar sensorialmente los movimientos que realiza la corteza motora. Y es curioso saber que mientras la percepción, lo que percibimos del tamaño y orientación de los objetos,
nos pueden engañar, y de hecho algunas veces lo hacen, como ocurre, por ejemplo, en las ilusiones ópticas. Sin embargo, el sistema motor se comporta como si no fuese engañado y realiza movimientos muy exactos. Así que suponemos que en el lóbulo parietal se construyen mapas mediante las informaciones sensoriales de diversas modalidades, como he dicho. Y estas neuronas, muchas neuronas del lóbulo parietal, se llaman multimodales. ¿Por qué? Porque la misma célula recibe información visual, acústica, orientación, es decir, del aparato vestibular, etcétera, para actuar sobre un objeto. Bueno, pues las informaciones que se han recogido en los últimos años no apoyan la idea de que hay una única representación del espacio en la corteza parietal, sino que la corteza parietal está organizada en diversas áreas que trabajan en paralelo. En segundo lugar, el espacio cercano, peripersonal, alrededor de la persona, el que está a nuestro alcance, está codificado en áreas completamente diferentes al espacio lejano, alocéntrico, como hemos dicho antes, el que no está al alcance inmediato. Y las propiedades funcionales de las neuronas de la corteza parietal y también de la corteza frontal, que representan el espacio, varían dependiendo de qué parte del cuerpo controlan, como por ejemplo los ojos o los brazos. Esto significa que tenemos muchos mapas espaciales, algunos en la corteza parietal, otros en la corteza frontal y también en el hipocampo, como hemos dicho anteriormente, y que son requerimientos necesarios para poder actuar o interactuar con un objeto, esté inmóvil o se mueva. Hay algunas neuronas parietales que reciben información de la boca, de la cara, los brazos y el tronco. Son neuronas diferentes. Y esto es muy interesante porque estas neuronas tienen muchas relaciones con un área que es otra vez el cerebro del macaco, con un área en la zona frontal, en la área frontal, que se ha llamado F4 y F5. En la zona premotora, esta es el área motora, el área premotora, F4 y F5. Y las células que están en esta región son muy importantes porque se ha descubierto recientemente, en los años 80, principios de los 90, que ahí hay neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo que hacen, se llaman así, porque reflejan información de los movimientos que hace otra persona. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el mono coge un alimento y se lo lleva a la boca. Entonces, las neuronas en esta región disparan. Pero, si el mono está inmóvil y ve que otro mono hace el mismo movimiento, estas células disparan igualmente. Luego, lo que están reflejando por eso neuronas espejo, están reflejando el movimiento de otras personas. Y esto es muy importante, porque la imitación, a lo largo del desarrollo del ser humano, ha sido de una enorme importancia. Piensen, por ejemplo, en la fabricación de utensilios o herramientas en las épocas primarias del ser humano, en donde se aprendía por imitación. Piensen en la cultura no puede existir sin imitación. Piensen en los niños, en la educación de los hijos, cómo aprenden por imitación de sus padres, de los maestros o de quien sea. Por tanto, estas neuronas son importantísimas para la imitación, para la cultura y para muchas otras cosas. Hasta el punto de que un neurólogo norteamericano, Ramachandran, ha dicho que era un descubrimiento que se parecía al descubrimiento del ADN en biología. Así que, por todo lo que hemos dicho, se entiende que lesiones en el área somatosensorial primaria, la que vimos antes con el homúnculo, y en el lóbulo parietal superior, hacen que el animal sea incapaz de realizar movimientos de alcance de objetos, porque el área parietal se encarga de informar a las áreas que controlan la motricidad de qué es lo que tiene que hacer, de cuáles son las condiciones espaciales para poder mover el brazo en esa dirección. Aunque no haya ningún déficit de percepción del espacio, lo que es típico de lesiones del lóbulo parietal inferior, que produce, como hemos dicho, un déficit de atención, el síndrome de negligencia que dijimos anteriormente, donde el paciente solamente ve el hemispacio derecho, cuando tiene un
tumor en el lóbulo parietal derecho. Así que el lóbulo parietal superior integra información de la posición de articulaciones aisladas y también de las posiciones de las extremidades en relación con el cuerpo. Y esta integración genera en el lóbulo parietal lo que se llama el esquema corporal. Todos tenemos un esquema corporal. Y este esquema corporal aporta información sobre dónde está localizado el cuerpo, el brazo con respecto al cuerpo, y cómo las distintas partes del cuerpo o del brazo están posicionadas unas con respecto a la otra, lo que es fundamental para poder guiar los movimientos del brazo. Por cierto, un esquema corporal innato. Y es innato por lo siguiente, pues porque los niños cuyas madres tomaron durante el embarazo el medicamento tadilomida, nacieron sin brazos. Y aparte de que nacieron sin brazos, los niños tenían dolores en brazos que nunca existieron. Luego el esquema corporal estaba intacto en ellos. Está intacto en niños que nunca han tenido partes de brazos o de piernas. Y eso de ahí se ha deducido que el esquema corporal es innato. Aparte de estar implicada en la representación del espacio y la guía sensorial de los movimientos de alcance, como hemos dicho, la vía visual dorsal, la que vimos anteriormente, si recuerdan, casi al principio, esta es la vía visual dorsal, que está la vía del dónde. La vía visual dorsal aporta a la corteza parietal inferior la información visual que es necesaria para codificar las características de los objetos. Y en esta región, en la parte de la vía dorsal, las neuronas se dividen en tres categorías. Visuales dominantes, es decir, que reciben solamente información visual, visuomotoras, que reciben información visual y motoras dominantes, que solamente reciben información motora. Las visuales dominantes descargan cuando el mono fija visualmente o agarra un objeto con luz, pero no descargan cuando el mono está en la oscuridad, porque no recibe información visual. Las neuronas motoras dominantes se activan durante el agarre del objeto, tanto en la luz como en la oscuridad. Y las neuronas visuomotoras descargan cuando el mono agarra objetos, sea con luz o en la oscuridad, pero también durante la fijación visual. También se ha podido comprobar que las neuronas se activan en la corteza parietal dependiendo de la meta del acto. Es decir, que si en vez de una taza es un botijo, por ejemplo, pues cambia completamente las descargas neuronales. Y desde luego también depende de la intención del sujeto, porque no es lo mismo coger una taza para beber que coger una taza para lavarla. Son dos actos motores completamente distintos. La representación neural de la superficie del cuerpo es un ejemplo de una representación interna que ha sido muy explorada con el estudio del tacto y la propia sección. Las neuronas sensoriales con receptores en la piel transforman la energía mecánica de los estímulos en potenciales eléctricos. Bueno, pero esto no hace falta porque prácticamente es lo que ya conocemos, que todos los receptores transforman la información en potenciales eléctricos, que son todos iguales, depende de dónde proceda. Por tanto, quien recibe la información y quien atribuye la información de lo que se recibe son las distintas partes de la corteza que reciben esa información. Lo explicamos cuando dijimos que los colores no existen en la naturaleza, porque los colores son distintas, los receptores de los colores son unos receptores que reciben una información, naturalmente a las distintas longitudes de onda del espectro, pero que todo eso se traduce a potenciales eléctricos y son todos iguales. Los que vienen de la visión, los que vienen del oído, los que vienen del aparato vestibular, y por tanto, ¿quién le da la atribución, esto es rojo, esto es verde? No son los receptores de la retina, sino la corteza que se encarga de recibir el color. Luego, si destruimos esa parte de la corteza, el paciente no ve colores, ni tampoco sueña con ellos. Y lo mismo puede ocurrir
con los receptores de la audición, etc. Los sentidos ni ven, ni oyen, ni huelen, ni gustan. Todo eso lo hace el cerebro, no los sentidos. Pues bien, lo que es curioso es que ese mapa que hemos visto antes, tampoco el esquema corporal no es fijo. Dijimos que nacemos con un esquema corporal, eso es cierto, pero que ese esquema corporal no es fijo, lo han demostrado experimentos relativamente recientes de lo que se llama la plasticidad cerebral. Este esquema corporal no es fijo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que dependiendo del ejercicio, este mapa puede variar. De manera que las manos de los pianistas tienen una mayor representación de las manos de personas que no tocan el piano. Y las manos izquierdas de los que tocan instrumentos de cuerda, sea violín, viola o violonchelo, o bajo, tienen una mayor representación en el cerebro de estas personas que las personas normales, los controles que no tocan esos instrumentos. Pero no solamente eso, es que se puede aumentar la representación cortical de los dedos con el entrenamiento, como ocurre en monos entrenados a tocar con 3 dedos centrales. Lo vamos a ver ahora mismo, es esa que hemos visto antes. Se le entrena a estos monos que toquen con los 3 dedos centrales, que toquen un disco giratorio, que ven aquí. Ellos hacen girar el disco con los 3 dedos centrales de la mano, de manera que se estimulan fundamentalmente los receptores de los dedos centrales. Y esta es la representación normal de los dedos en la corteza somatosensorial, el de 5, de 4, de 3, los 5 dedos. Sin embargo, cuando se hace ese experimento, al cabo de un mes o 2, lo que encontramos es que la representación en la corteza de los dedos centrales ha aumentado considerablemente el espacio. ¿Eso qué significa? O han aumentado las neuronas, o las neuronas que reciben la información de los 3 dedos, ahora resulta que hay más neuronas de otros dedos que han recibido esa información de los 3 dedos que se han utilizado más. Es decir, que podemos cambiar ya no solamente las conexiones entre las células, como hacemos normalmente. Ahora ustedes están cambiando su cerebro, las conexiones sinápticas, al aprender cosas, o yo al hablar y comunicarme con ustedes, sino que además se puede cambiar también, eso sería la microanatomía, las conexiones sinápticas, conexiones entre las neuronas. No, la macroanatomía también se puede cambiar, como ya he dicho, con la representación de la mano en los pianistas o los violinistas, y lo mismo ocurre aquí con este experimento realizado por un californiano, Michael Merzenich, que es el que más ha estudiado la plasticidad a niveles, a macroniveles. Así que, y también se producen cambios dramáticos cuando algo no se usa. Es decir, el desuso o la desaferentación, si cortamos los nervios sensoriales y ya no llegan informaciones sensoriales a corteza, se producen también cambios macroscópicos en el cerebro. Por ejemplo, los pacientes con miembros amputados, por ejemplo el brazo, que tienen una experiencia muy vívida del miembro fantasma, que se llama, porque tienen dolores en un miembro que ya no está, y sienten que se mueve o intentan estrechar la mano con el miembro que ya no tienen. También pueden sentir, como he dicho, muchos dolores. Se ha supuesto que la cicatriz, el muñón, etcétera, del miembro amputado es la que produce los dolores. En algunos casos se ha aliviado ese dolor, pues cortando los nervios sensoriales o inyectando anestésicos en esa región. Pero los estudios de neuroimagen han demostrado que las sensaciones en los miembros fantasmas están causadas por una reorganización de los circuitos corticales de la corteza. Es decir, que estímulos que se aplican a la cara y a la parte superior del brazo son capaces de provocar sensaciones en la mano fantasma. ¿Por qué? Pues porque en el homúnculo que hemos visto anteriormente, la mano está muy cerca, aquí no se ve muy clara, pero la mano está muy cerca de la cara. Si ven aquí, naturalmente aquí no sé si se puede leer, no creo que pero la mano y la cara están muy cerca en el homúnculo de la corteza. Y por eso, en pacientes que le falta un brazo, si se le acaricia la cara, sienten sensaciones en el miembro que no tiene, en el miembro fantasma.
Pues bien, lesiones en las cortezas asociativas parietales que producen deficiencia de la percepción espacial, la integración visomotora y la atención selectiva. La lesión en el lóbulo parietal genera también agnosia de objetos por el tacto, es decir, lo que se llama astereognosia. El paciente no es capaz, coge un objeto y no es capaz de reconocerlo. Esto no sabe lo que es, ¿no? Se llama astereognosia. Y aparte del síndrome de negligencia, si recuerdan, que olvidan, no atienden la mitad del espacio exterior, algunos pacientes niegan que la extremidad sea suya. Por ejemplo, en este síndrome de negligencia, pues la pierna izquierda no la reconocen como suya. Y hay pacientes que han cogido la cama y han cogido la pierna izquierda y la han querido tirar fuera de la cama porque pensaban que era una pierna de otra persona. Se han caído detrás de la pierna, como es lógico, ¿no? A eso se llama anosognosia, que es realmente un síndrome muy interesante, que no tengo tiempo de pararme, y que lo ha estudiado muy bien este neurólogo estadounidense Ramachandran, que se llama así porque es de origen indio, se llama Vilayanur Ramachandran. La anosognosia, la dificultad de reconocer la propia enfermedad. Dificultades. No son capaces estos pacientes de saber que están enfermos, o que le falta un brazo, o que le falta una pierna, etc. El síndrome de negligencia se demuestra también muy bien en este experimento que realizaron unos italianos en el Duomo de Milano. El Duomo es esta estructura que ven aquí en el centro, y colocaron una vez al paciente delante del Duomo y le dijeron que, naturalmente un paciente con un tumor en el lóbulo parietal derecho y por tanto negligencia hemiespacial del lado izquierdo. Y le dijeron que refiriese todo lo que veía a su alrededor. Y el paciente lo único que hizo fue referir todas las circunstancias que veía en la parte derecha suya, estando delante del Duomo aquí, como ven. Luego colocaron al paciente enfrente del Duomo y le dijeron que refiriese todo lo que veía. Y el paciente refirió todas las circunstancias que están aquí y que antes no pudo reconocer. Luego estaba clarísimo que en realidad el paciente recibe la información visual sin ningún problema. No es ceguera, sino es simplemente falta de atención. Hay otro neurólogo británico muy conocido, Oliver Sacks, ¿no?, que ha descrito la anosognosia que refería anteriormente, es decir, la incapacidad de reconocer la propia enfermedad, en un libro que tienen en castellano. Por cierto, dicho sea de paso, me dijeron que algunos de ustedes querían bibliografía sobre los libros que yo había recomendado la última vez, y lo que hemos acordado con Capri es que al final de la serie daré toda la bibliografía, sea en castellano o en inglés, ¿no?, de los libros que recomiendo. Pues bien, este señor, este neurólogo británico, Oliver Sacks, que ha escrito muchos libros, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un antropólogo de Marte, y este libro que trata la anosognosia, la incapacidad de reconocer la propia enfermedad, se llama Con una sola pierna. El libro se llama Con una sola pierna, y si se llama así es porque está en castellano, está en español. Y él habla de su propia experiencia, porque escalando una montaña en Noruega se rompió el tendón del músculo cuádriceps, que es el músculo que nos hace levantar la pierna cuando se contrae. Si recuerdan, cuando van al neurólogo, el martillo le pegan en la rótula y el paciente levanta la pierna. Y lo levanta porque se contrae el músculo que está en lo alto del muslo, que se llama cuádriceps, que es el que mueve, naturalmente, la extremidad, la pierna. Iba a decir la pata, pero la pierna. Pues bien, este hombre se rompe el tendón del cuádriceps, y entonces, curiosamente, le faltaban aferencias sensoriales, como es lógico, y sentía que la pierna no era suya. O sea que tuvo un síntoma de anosognosia típico. Y en ese libro, Oliver Sacks, este neurólogo, menciona una frase de su maestro, que el maestro es el padre de la neuropsicología, un ruso que se llamaba Alexander Romanovich Luria, que decía lo siguiente, la frase de Luria decía lo siguiente: el cuerpo es una unidad de acciones, y si una parte del cuerpo se escinde de la acción, se transforma en ajena. O
sea que no la reconocen como suya. No se siente como parte de ese cuerpo. Es decir, con otras palabras, el esquema corporal es cambiante también con lesiones y depende de las aferencias sensoriales que suelen producirse durante el movimiento. Si no hay movimiento, no hay aferencias sensoriales. Y si no hay aferencias sensoriales, el paciente no siente la parte del cuerpo como suya. Y lo contrario también sucede, es decir, si el sujeto utiliza una herramienta, como por ejemplo una raqueta, un joystick o un automóvil, el esquema personal y peripersonal se extiende para incluir a todos esos instrumentos, como si fuesen suyos. Y es curioso, algunas veces, yo no sé si han tenido esa experiencia, pero si es que si se rompe el ordenador, uno se siente enfermo, como le faltase una pierna o un brazo, ¿no? No digamos nada ahora con los smartphones, ¿no? Hay miles de personas que están completamente huérfanas, completamente porque no les funciona el teléfono. Es decir, repito, aunque hay una base genética para el desarrollo de los mapas neuronales que se generan durante el desarrollo del sistema nervioso, antes de que el cerebro se exponga a la información visoespacial, ese sistema innato está sujeto a la maduración y al aprendizaje dependiendo de la actividad del organismo, incluida el esquema corporal, como he dicho antes. Por eso los niños, como he dicho, de las madres que habían consumido talidomida, tenían dolores en brazos que nunca tuvieron, porque el esquema corporal era innato, y también sentían algunas veces los dolores, como he dicho, aparte de los dolores, consideraban que el brazo todavía lo tenían como si todavía estuviera ahí. Así que como el hipocampo es responsable de la memoria espacial y la memoria episódica o autobiográfica, la cuestión se plantea de hasta qué punto los mapas generados del entorno del animal están mediando la memoria explícita o declarativa. Es decir, en la memoria autobiográfica tenemos un contenido espacial, ya que el hipocampo sirve para ambas cosas, para la memoria autobiográfica y para la memoria espacial. La memoria explícita, autobiográfica, episódica, se define como el recuerdo consciente de hechos sobre personas, lugares y objetos. Luego, por tanto, tienen también un componente espacial. En los últimos 30 años se ha llegado a comprender que los sistemas neurales que se encargan de la llamada cognición espacial están ligados a los sistemas neurales que tienen que ver con la memoria. Es decir, como hemos visto, algunas formas de cognición espacial se llevan a cabo por las mismas estructuras que están relacionadas con la memoria episódica autobiográfica. El esquema personal no es fijo, sino que puede modificarse por la experiencia, y podemos terminar todo esto diciendo que todo lo que hemos dicho está al servicio de la motricidad, es decir, volver al principio. En el principio está la acción. Recordemos que sin motricidad no hay sistema nervioso, como prueba el ejemplo de las ascidias. Así que muchas gracias por su atención.